Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Bienvenidos todos al stream de Toribio 9883. Bienvenidos al stream de Space Story. Ok, espérame tantito. Que me acomodo esto aquí. Ya veremos. Y sí, me veo bien bonito ahí. Muy bien. Ahora, ustedes estarán preguntando.
qué venimos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a... ok. El día de hoy vamos a hablar sobre la cronología del universo de Warhammer 40.000. Como ya habíamos dicho, los streams de Space Story van a ser únicamente, exclusivamente para las cuestiones del lore. ¿Qué va eso? Que no, en esos streams hablaremos del lore y nada más. No hablaremos de otra cosa. Entonces, espero que ustedes los disfruten estos streams. Y bueno, eh, en este caso no empezaremos como en teoría, como normalmente se empieza. Como en vez de yo decirles toda la información que aparece así sin trabajar en la wiki, lo que vamos a hacer es esto. Yo les voy a decir, obviamente yo leí un poquito del tema antes y hay cosas que me acuerdo y cosas que no, lamentablemente, pero no importa eso. Eso no nos va a afectar para todo esto. Perdón, perdón. Esperen, esperen. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos streams? En un principio lo que tenía pensado era solamente contarles todo lo que es, tal y como sale la información directa sin trabajar, sin ediciones y a ver pues, cómo lo consideraban ustedes, cómo lo veían, todo eso. Pero me di cuenta que no es cuestión de que sea llamativo, sino que no sé, como que no pega por completo. En el sentido de que nada más les estoy leyendo algo porque a lo mejor, no sé, X. Entonces, lo importante o lo que se va a ver en este stream, yo primero les voy a contar lo que yo entiendo, lo que yo recuerdo, una versión como que resumida, con algún otro dato curioso que yo conozca sobre el evento y ya después les estaré contando ya, ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, la información así sin trabajar para ya de ahí nosotros poder ir sacando, no sé si la palabra correcta sean conclusiones, pero sí para ir teniendo respuestas al respecto. Entonces, también va a tener un poquito de sentido ahorita porque el gameplay que se está viendo en unos momentos, pero bueno, empezando, el inicio de los tiempos. ¿Cuáles son los eventos importantes de la cronología del inicio de los tiempos? Los eventos importantes aquí, espérame tantito, ¿saben qué voy a hacer? Un cambio de toma de decisiones. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí en el setup. Perdón si están viendo mi hermoso rostro un poquito más. De momento. Perfecto. Ok, vamos a ir dando. Pero sí, uno de los eventos principales que está sucediendo aquí es la guerra en el cielo y las guerras de secesión. Así que vamos a empezar con las guerras en el cielo. Las guerras en el cielo básicamente se inician debido a que los necrones son descubiertos por la raza de los antiguos. Ustedes preguntan quiénes son los antiguos. Son la primera especie en tener tecnología a niveles donde ellos pueden ser.
Eh, vaya, pueden crear materia de la nada, podrían crear una raza, podrían muchas cosas. Y ellos crean, de hecho, hay un concepto que se toma mucho en cuenta de aquí en adelante en lo que es Warhammer, que es este concepto es la telaraña para la cuestión de los Eldari. Y ellos crean una versión este, mucho más efectiva que no toca, o sea, que de por sí la telaraña no toca el warp, la disformidad. Este tampoco, pero es mucho más rápida, es mucho más segura. Es, vaya, es la versión mejor de todo eso. Ahora, ustedes se preguntarán, oye Tori, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, en eso, en uno de sus viajes de los antiguos también, para que ustedes se visualicen un poquito, los antiguos visualmente no está confirmado. Se cree que tienen ellos visualmente serían como sapos, como como ranas gigantes que, ¿cómo se dice? Que están por ahí, funcionan como dioses, todo eso. Entonces, los antiguos en sus viajes se encuentran a los necrones, que son los necrones, son una especie orgánica, no es así como se ven ahorita en el juego, que son metálicos, que desgraciadamente su planeta y la zona donde viven, donde residen, el sol de su planeta, de su sistema, les genera una enfermedad terminal desde nacimiento. Y es una enfermedad que ya está en su ADN, en su gen. Entonces no importa lo que hagan, ellos siempre van a crecer con ese. eh, vaya, ellos siempre van a estar con ese gen, sin importar lo que intenten. Ahora, ¿qué es lo que causa el conflicto inicial de la guerra en el cielo? O en inglés, The War of Heaven. Y es que, bienvenido Alex. Eh, lo que causa la guerra en el cielo es que también hay una cosa que hay que decir, y es que los ancestrales, en todo su tiempo explorando la galaxia, ellos siempre han estado ayudando a diferentes especies. Los necrones de alguna forma eh, ven que ven a los ancestrales como una civilización más avanzada que ellos, y los ancestrales ven a los necrones, ya que ellos han estado explorando el universo, como una raza bastante avanzada, casi su nivel. Los ven casi como iguales. Entonces los necrones, viendo que ellos en todos sus años no han podido, ¿cómo se dice? Solucionar su situación de, de poder curar esa enfermedad terminal que ya está, ya es una mutación en sus genes. Los necrones piden la ayuda a los ancestrales a que los curen. Y los ancestrales esto ya no hay mucha seguridad en esto, pero se cree que los ancestrales tenían la forma de curar a los necrones, de quitarles esa enfermedad tan terminal que los venía persiguiendo durante muchos años, durante muchas generaciones. ¿Cuál es el problema? Que los ancestrales tienen miedo de quitarles esta enfermedad a los necrones. ¿Por qué? Porque ellos llegaron, ellos como su tiempo de vida es muy corto, ellos siempre buscan de que lo que yo empecé lo dejo listo para que el que sigue lo termine, y de ahí que vayan saliendo cosas nuevas. ¿Sí? O sea, todo es una cultura basada completamente en la cuestión de que yo ya sé que voy a morir, pero todo mi esfuerzo se va a que el que sigue va a terminar lo que yo empecé. O lo que yo ya empecé y terminé, alcancé a terminar, el que sigue va a mejorar mi trabajo. Entonces toda la cultura de los necrones está basada en eso. Por eso también toda esta arquitectura que alcanzan a ver las edificaciones
en el juego, de los necrones, pirámides, todo eso que parecen tumbas, es una cultura basada en la que vas a morir, pero de todo lo que tú hiciste, como sabes que vas a morir, las siguientes generaciones van a aprovecharlo para poder avanzar. Entonces, los necrones llegaron a un nivel de tecnología, de evolución tecnológica tan asombroso que los ancestrales tenían el miedo de que si ellos interferían con los necrones y los volvían y, y curaban sus problemas, curaban su enfermedad, los necrones no se volverían se volverían flojos. No sabían qué pasaría con la especie, con la civilización de los necrones. Entonces los ancestrales se niegan a ayudarlos y los necrones ven esto como una ofensa de su especie, porque pues, todo este tiempo han estado tratando de buscar maneras de poder erradicar esta enfermedad y poder ellos extender su tiempo de vida, poder tener lo que es la felicidad, saber que existe un futuro para las siguientes generaciones y que no van a tener el mismo sufrimiento. Pero los ancestrales no lo ven de esa manera. Los ancestrales lo ven de manera de que si yo te ayudo, tú no vas a progresar. Si yo te ayudo, tú te vas a quedar estancado. Porque veámoslo de la manera que intentemos verlo de la manera que los ancestrales lo ven. Los ancestrales lo están viendo en el sentido de que los necrones son un buen ejemplo de que, de que no pueden estar las mismas personas, donde la muerte es importante. ¿Por qué? Porque no se queda la misma gente en el poder. Entonces, el rey silente, que hay una cosa que tengo que mencionar. Los necrones, o no, mejor no sé si mencionar, vamos a mencionarlo. Los necrones inician con todo su cultura, hay clanes, hay dinastías. Entonces los necrones están en una constante de que si hay guerra o no hay guerra entre ellos también, porque ellos antes de los eventos al inicio de los eventos ya un poco antes de la guerra en el cielo, tienen a un rey silente. El rey silente es el rey supremo. No, vaya, tiene un intérprete y el rey no va a hablar prácticamente algo. Más o menos es la idea de todo eso. Entonces empieza esta guerra, los necrones pierden completamente contra los ancestrales, le declaran la guerra a los ancestrales, pierden de manera brutal contra ellos. La sociedad necrona la civilización necrona se va a una guerra civil debido a que perdieron la guerra siguiendo a su rey silente. Entonces, en eso, el rey silente descubre a unos criaturas cósmicas que se llaman Catán. ¿Qué son los Catán? Los Catán son seres de energía que absorben la energía o las almas, por así decirlo, de otros seres, de otras sí, de otros seres. Entonces los necrones logran establecer comunicación con uno de los Catán y los convence de hacerles caso de que les va a dar las armas, les va a dar las cosas para poder ganarles la guerra a los ancestrales y curarlos de su enfermedad. Claramente los necrones aceptan sin dudarlo. Pero ¿qué pasa? Los necrones, de pasar de ser pacientes terminales, perdón por el chiste de mal gusto, que es el chiste de que la guerra en el cielo básicamente en su inicio fueron pacientes terminales contra sapos, pero no me salió y no fue cómo plantarlo tampoco. No sé, como que lo tomé muy serio esto. Me acabo de arruinar mi propio intento de chiste. Cómo soy. Bueno, no importa. Entonces, pues pasa todo esto. Entonces los necrones pasan de ser, como se dice, pacientes terminales a ser T800 todos. Se crean máquinas donde los necrones pasan de ser seres orgánicos a ser seres metálicos. Pero eso viene con un costo que los Catán no les dicen a los necrones. Y es que los necrones pierden sus cuerpos, pero pierden sus almas. Su conciencia es transportada a estos cuerpos.
El problema es que, por ejemplo, ustedes ven estos miles de cuerpos, toda esta cantidad de cuerpos, ¿sí? Metálicos. En realidad hay mujeres y niños, adultos, hay de todas las edades necronas ahí. Entonces sí es un poquito perturbador eso, pero pues esos son los eventos que dan a que el rey Silente, cuando se entera después de hacer eso, traiciona a los Catán porque se sienten traicionados ellos primero y fragmentan las almas de los Catán para que no estén en su poder máximo. Pasa todo un desmán, inicia la guerra vuelve a empezar la guerra en el cielo, los necrones ya se ven un poco igualados con los ancestrales, porque tienen todo su equipo, todas sus armas, por ejemplo, estos rifles que ustedes ven que tienen, son los rifles los de las armas de Gauss. Estas armas desintegran la materia. Entonces, perdón. Y pues de ahí va saliendo toda esa situación. Se van dando más situaciones como esa. Ahora, ¿en qué momento, si ustedes han sabido un poco de Warhammer, han escuchado que los ancestrales crearon a los orcos y a los elfos? Y sí, los orcos y los elfos fueron creados debido a que los ancestrales estaban perdiendo la guerra contra los necrones. El problema es que, por ejemplo, a este punto, en todo este punto de la historia que les estoy narrando, que les estoy contando más o menos de lo que me acuerdo, ahorita vamos a ver la información de la wiki para narrársela y a ver qué tanto se quedé más o menos bien, qué cosas me faltaron. La disformidad, esta dimensión donde se crean demonios en la actualidad, en el lore actual de Warhammer, no pasaba nada. Todo estaba tranquilo. Tras la creación de los orcos y de los elfos, principalmente los elfos, la disformidad comienza a crear diferentes entidades a partir de ello. De hecho, las deidades de los elfos o de los Eldar, que sería el término correcto, se generan a partir de su creación, debido a que las entidades estas, no estoy muy seguro, hay gente que no está yo no estoy muy seguro porque no soy un lore master y no tengo un lore master, no he confirmado que tengo un lore master, pero perdón, este, entonces supone que los dioses aquí supone que los dioses Eldari se crean al mismo tiempo que los Eldar, nacen junto con los Eldar, entonces pues ya muchas cosas empiezan a pasar a partir de eso. Entre ello es que de ahí va los Eldar, bueno, empiezan a notar ciertas cosas, empiezan a notar la conexión con el no empiezan a notar la conexión con el vacío, con la disformidad. De hecho, los Eldar a partir durante la guerra, tratando de buscar una manera de viajar que no sea por la telaraña, abren un portal a la disformidad. Y ustedes dirán, pues no está mal, la disformidad se puede viajar en Warhammer, ya se ha mencionado antes, tutor y ya lo has dicho antes, entonces actualmente es el método tradicional de la raza humana para viajar por el universo, ¿verdad? Que es cierto, pero hay un problema con eso. Los Eldari, al haber hecho eso, eh, abrieron un portal donde entran una raza de la disformidad que devora a seres de gran energía. Entonces los ancestrales tienen una tecnología que les permite a ellos
serse esos seres de gran energía. Entonces ya se han dado una idea. Los orcos, que son los Krorks en ese tiempo, también son creados. Estos no tienen tanta influencia en la disformidad como uno pensaría, porque estos son los orcos que son buenos con esta habilidad que ya les mencionaba en el pasado, de la imaginación. ¿Sí? Entonces, los Krorks, que son para la guerra, los Eldari, que también son para, los crean para la cuestión de la guerra, con eso empiezan a más o menos equilibrar la balanza los ancestrales. Al final los ancestrales terminan perdiendo la guerra por culpa de los Eldari, porque abrieron esa portal hacia la disformidad. Y actualmente se cree que hay ancestrales que todavía viven, muchos escaparon, muy pocos escaparon, perdón, y hay algunos que todavía viven y que están encerrados, encarcelados por algunas civilizaciones. Las guerras de secesión, según yo, las guerras de secesión son las guerras después de la guerra en el cielo, la que ya fueron las guerras entre los Eldari, los Krorks contra los Necrones. Estos son eventos que están sucediendo tras eso, y al final de las guerras de secesión, sí, son las que yo creo, son las que los Necrones proceden toman la decisión de que, oye, ¿sabes qué? Yo sé que esta civilización que está naciendo, como casi cualquier imperio que hemos visto y que ha caído durante la guerra en el cielo, va a caer. No tengo ningún problema con el tiempo. Entonces, ¿cuál es la decisión que toman los Necrones? Bueno, ¿sabes qué? Yo me voy a dormir, y inicia este sueño, esta invernación de Crona a a nivel de toda la galaxia. Y pues ya empieza a florecer los Zelda entran en guerra con los orcos, con los Krorks, que se han convertido lentamente en orcos, y al final los Zelda terminan siendo la especie dominante en la galaxia. Ahora, lo que es la era de Terra, se supone que esa es toda la edad, el mundo, la historia moderna, todo lo que conocemos. También entra el nacimiento del emperador, donde hay una historia donde se cree que el emperador, ustedes si son fans de Star Wars, recuerdan o han sabido de lo que es Darth Palpatine y Darth Plagueis. ¿A qué voy con esto? Si ustedes recuerdan, en Star Wars se presenta la idea de que ¿cómo se llama? Darth Plagueis y Darth Palpatine, a la hora de estar Darth Sidious, perdón, no Darth Palpatine, error mío, Darth Sidious, manipulan la fuerza con la intención de experimentar. ¿Qué es lo que hace la fuerza? La fuerza crea a un ser que se supone que va a ser del bien, que es el nacimiento de Anakin Skywalker. Así, algo similar pasa con con el emperador. Lo que sucede aquí es que el emperador se supone que nace porque varios chamanes en la tierra son psíquicos, pero ellos no saben que son psíquicos. Ellos ven visiones del futuro y ven todo lo que va a pasar en el universo de Warhammer, ven los eventos que vamos a narrar más adelante, y básicamente se sacrifican todos en un ritual psíquico para, ¿cómo se dice? Eh, para poder crear al ser definitivo. No sé si deberíamos decir como el ser definitivo, pero de lo que se supone que sería una respuesta contra lo que estaba por suceder en un futuro. Y lo que sucede es que de una mujer humana queda embarazada, y ese bebé que nace es el emperador.
Y ya de ahí es toda la historia como va. Se cree que el emperador estaba enterado de todos esos eventos porque se supone que todos estos psíquicos de la raza humana, que eran los más poderosos en su tiempo, están todos unidos en un solo ser. Entonces se cree que toda esta edad toda la historia de la humanidad, el emperador ha estado ahí porque de ahí es como el emperador nace y se vuelve un perpetuo, y después hablaremos de qué son los perpetuos, pero de ahí pasa todo eso. Ahora, según se dice por ahí que el emperador ha tenido muchos nombres porque ha interpretado a muchas figuras públicas, figuras históricas, con la intención de tratar de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Con la intención de poder dirigir a la humanidad. Ahora ustedes dirán, pues bueno, eso no está mal, ¿verdad? No, la verdad que no. Realmente se dice, por ejemplo, que el emperador fue Jesucristo, que fue estas figuras históricas tratando de ver cómo dirigir a la humanidad bajo una sola bandera, tener una humanidad unificada y tratar de explotar todo eso y preparando a la humanidad en la guerra contra el caos, la guerra eterna contra el caos. Pero pues ve que muchos de estos eventos fallan, con lo que sigue avanzando el tiempo, en lo que sigue avanzando el tiempo, el emperador decide que ya no va a intentar, él solo va a tratar de vivir y va a seguir adelante con su existencia. Pues básicamente el emperador durante mucho tiempo, en especial para lo que es en el punto de la historia moderna, lo que sería la actualidad, el emperador se supone que bajo lo que dice Warhammer, el emperador se encuentra viviendo entre nosotros. Para el milenio 15 se entra la era de Terra, que se supone que es el milenio 1 al 15. Sigue siendo todo esto la cuestión de la historia. Y para la era, luego está el evento que es la era oscura de la tecnología, que irónicamente es la era dorada de la humanidad, porque es cuando la humanidad llega al punto de donde el morro pajero ya tiene su waifu robot que lo quiere mucho y X, pero pues bueno, digamos que es el momento en que la humanidad está al su máximo esplendor. Tiene una IA, pero el problema es que depende de la IA y nos pasa lo de Terminator. ¿A qué me refiero con eso? Las IA se rebelan, los hombres de hierro, como se les llamó, se rebelan contra la humanidad y la humanidad queda desconectada, queda fragmentada, queda en diferentes zonas, lo que curiosamente, o sea, lo que uno pensaría, no, pues la humanidad con tanta tecnología, sí, con mucha tecnología podría tratar de comunicarse, el viaje interestelar sería posible. El problema es que estos humanos a este punto eran muy flojitos, por tratar de decirlo de una manera muy amable. Y para todo esto dependían de las inteligencias artificiales. De hecho, por eso en el universo de Warhammer 40.000, las inteligencias artificiales están en un punto, ¿cómo se dice? Vaya, están en ese punto de que son muy básicas. Perdón, me tardé mucho en explicar. De hecho, en teoría, no estoy muy seguro si en la era oscura, se supone que para la era oscura el Imperio Eldar tiene su contacto con la humanidad y hacen un trato
donde la humanidad no se va a meter, la humanidad se quiere expandir, el Imperio Eldar no se va a meter con la humanidad, mientras no les causen problemas. Ellos se van a limitar a simples cosas, uno que otro comercio por ahí por allá, este y pues cosas así, o sea, lo mantienen lo más sencillo posible. Ahora, ustedes se preguntarán, oye, Toribio, también se supone que todavía para esta época, si ya la humanidad en esa época dorada estaba haciendo el viaje interestelar, pues como viajaban por la disformidad, pero tenían tecnología mucho mejor que la que tienen en la actualidad. Entonces situaciones como las que se ven ahorita, que llegaron a fallar los escudos Geller, no pasan tan comúnmente. De hecho, no recuerdo si había escudos Geller, porque supone que la humanidad en este punto está tan avanzada que hay cosas que, vaya, está el chiste que se dice que hay un chiste, hay un meme de que la humanidad en este punto tenía tanto armamento que hasta los orcos nos tenían miedo. Y eso que los orcos, aunque son versiones muy, muy inferiores a los Kroorks, siguen siendo criaturas para la guerra que no tienen miedo a enfrentarse a ningún ser. Pues el hecho de que le tuvieran miedo a la humanidad te dice mucho de la situación como estaba. Y pues ahí todo bien, pero pues nos pasa lo de Terminator, la chutamos como dioses y, y pues ya. Este, Toda la humanidad queda descomunicada, no saben cómo lidiar con algunas de las cosas y pues ya saben, ya se la saben. Entonces pasa todo eso. Luego viene la era de los conflictos, que es cuando el imperio comienza, el emperador comienza, decide que es en el milenio 25 y 28, la era oscura de la tecnología, perdón, es entre el milenio 16 y 24. Esto se los digo porque yo no me acuerdo muy bien de los milenios que son, pero para que se den una idea, ya cuando les empiezan a narrar toda la información de la wiki, se los voy a volver a mencionar, pero ya venía un poco más detalles. La era de los conflictos es ya cuando empieza lo que es el imperio, cuando el emperador empieza la unificación de Terra, que tiene a sus Thunder Warriors, sus guerreros del trueno, son la primer base de los marines espaciales, pero también el emperador tiene una cabal de perpetuos. El emperador, como se dice, el emperador empieza a ir preparando todo eso, empieza a unificar el planeta, ya sea conquistando zonas, eliminando tribus tecnobárbaras, que si ustedes se preguntan qué son las tribus tecnobárbaras, cómo pasamos de ser el top que tiene toda la tecnología a tener tribus tecnobárbaras en Terra, vamos a poner esto. La Tierra en este punto es Mad Max en todos los sentidos. ¿Quieres una versión de Mad Max de fantasía? Está ahí. ¿Quieres una versión de Mad Max sci-fi? Está ahí. ¿Quieres Mad Max como Mad Max? Está ahí. Todo fusionado en una sola cosa. Entonces, todos los problemas de la galaxia están ahí mismo, pasando al mismo tiempo. Hay cultistas, hay caos, todo eso. Entonces, hay cierta información, obviamente se ocultan algunas cosas, pero también pasan eventos como lo que es la última iglesia. ¿Qué es la última iglesia? El emperador, o sea, a este punto se da cuenta que la religión no ayuda en el universo de Warhammer. También quisiera mencionar que algunas de estas cosas no quiere decir que sean para la vida real, ¿sí? La iglesia no ayuda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el emperador profesa la verdad imperial en lo que va conquistando el territorio. Y ustedes se preguntarán, Toribio, ¿qué es la verdad imperial? La verdad imperial es que no hay una religión, solo existe la ciencia y también en eso él no es un dios, es solamente un ser humano con ciertas habilidades que lo hacen que parezca un dios, pero no es un dios. ¿eh? No se les olvide, el emperador no es un dios, que ahorita no sabemos.
pero se va profesando todo esto y es por eso que también nacen eventos como lo que es la última iglesia. Entonces pasa lo que son a partir de las guerras de unificación, cuando el emperador se deshace de las últimas tribus tecnobárbaras, cuando se hace con los últimos imperios, entre comillas, o facciones en la tierra. De ahí ya va pasando toda esta situación. Y a partir de las guerras de unificación empieza lo que es la Gran Cruzada. ¿Qué es la Gran Cruzada? Es cuando el emperador empieza a volver a conectar todas estas. Si ustedes recuerdan, en la época de la tecnología, cuando pasa la situación de la rebelión de las máquinas, cuando nos pasa la Terminator, estos planetas, estas civilizaciones quedan desconectadas. Entonces el emperador en la Gran Cruzada empieza a volver a conectar con estas civilizaciones, ya sea de manera pacífica, de manera no pacífica o con engaños, como todo lo que ustedes quieran. Ahora, durante todo lo que les he dicho, hay un evento que no les he mencionado, y es que el emperador, tras ciertas cosas que hace, entre ellas un trato que no cumple después con los dioses del caos, él crea a los primarcas. Ahora, a partir de la creación de los primarcas, que eso, el emperador, antes de eso, el emperador empieza una purga antes de que empiece la Gran Cruzada. Y ustedes se preguntarán, bueno, Toribio, ya el emperador en las guerras de unificación se deshizo de los grandes problemas, de todas las problemáticas de la Tierra. ¿Qué más tiene que eliminar ahí? Bueno, ¿recuerdan a los guerreros del trueno que les mencioné? Los guerreros del trueno son el prototipo de los marines espaciales que nosotros conocemos y vemos y adoramos de ahorita de Warhammer. Bueno, actualmente son los primaris, pero eso ahorita no es nada para nada importante. En todo esto, resulta que los guerreros del trueno, pese a ser muy fuertes, de hecho, los guerreros del trueno son más fuertes que los marines espaciales. Pero hay un pequeño problema. Toda la operación de laboratorio para generar a un guerrero del trueno le causa una degradación mental adicional de que le causa un tumor en el cerebro. Entonces estos guerreros del trueno van a morir, pero antes de morir lentamente se van a volver unos psicópatas, se van a volver gente loca. Entonces para este punto el emperador ya crea sus custodios, ya tiene y para el inicio de la purga para eliminar a los guerreros del trueno, el emperador ya empezó a partir de que, cuando crean los primarcas, el emperador, perdón si sale un poco revuelto esto, es que son muchas cosas que pasan al mismo tiempo. O bueno, en mi cabeza está al mismo tiempo, perdón. Como les dije en un principio, el emperador tenía una cabal, un grupo de puros perpetuos con los que él iba a dirigir la humanidad en el futuro, como él lo veía. Pero él, para poder crear primarcas de manera genética en un tubo de laboratorio, él se da cuenta que no puede hacerlos con un material genético de una sola persona. Entonces él se elige a la perpetua más poderosa que hay que es conocida, y esta es Erda. Entonces Erda acepta, pero al saber cuál era el propósito de los primarcas, ella se niega a seguir ayudando al emperador. Entonces ella procede a hacer algo que es abrir un portal a la deformidad para que las cápsulas de incubación de los primarcas ya no estén al alcance del emperador. Pero pues el emperador tenía todavía material genético de sus primarcas, entonces de ahí va creando los marines espaciales. Con la primera legión y con sus custodios es con los que empieza a hacer la purga de los guerreros del trueno. Entonces todo eso va pasando, termina en este evento y continuamos a lo que es la Gran Cruzada, donde cerca del inicio de la Gran Cruzada, el emperador descubre a Horus Lupercal, y de ahí va encontrando al resto de sus hijos.
No recuerdo cuál era el orden, pero hay una cosa que también hay gente que se confunde y quisiera aclarárselos a ustedes para que ustedes no se lleguen a confundir. Las legiones son 20. Horus no es el de la primera legión. El primarca de la primera legión es Lionel Johnson y él no fue el primero en ser encontrado. El número de los primarcas, las legiones están de cada primarca donde se tiene el ADN principal y estas están, el número es por el cuál fue el primer primarca en ser creado, cuál fue el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, sexto. Entonces, el primero en ser creado es Lionel Johnson y es el que sirve como la plantilla para todos los demás primarcas a la hora de ser creados. Entonces, pero el primero en ser encontrado y el que es criado casi por completo por el emperador es Horus Lupercal, ya que para el momento que el emperador encuentra a Horus, Horus está en su etapa de adolescencia. Entonces, prácticamente el emperador, para cuando lo encontró, lo crió. Entonces, por ese lado es como que estaba muy bien. No se le fue mucho el tiempo. Pero pues sí. Eh, entonces pasa todos los eventos de la cruzada, donde las legiones se encuentran a sus primarcas o el emperador los va descubriendo y pues ya los va encontrando. Los primarcas se van reuniendo con sus legiones, algunos son renombrados, por ejemplo, unos de los ejemplos de estos, por ejemplo, la Guardia de la Muerte. Antes eran los Dusk Raiders. No recuerdo bien cuál es la traducción exacta del nombre. Pero cuando Mortarion es encontrado por el emperador y es tomado por el emperador a Terra de regreso para reunirse con su legión, es renombrada como la Guardia de la Muerte. Entonces, todos estos eventos están sucediendo. Ya al final de la Gran Cruzada es cuando el emperador nombra a Horus Lupercal el maestro de guerra y de ahí empiezan los eventos de la herejía de Horus. ¿Qué es lo que pasa ahí? Horus es, es puesto en una situación donde se tiene que poner, aplastar una posible rebelión en un planeta. Él se dirige ahí debido a que es un planeta de un amigo suyo. Y pues sucede que esta persona tiene una espada del caos que está diseñada para... Esta espada, digamos, lo que hace es que... No recuerdo el nombre de la espada, una disculpa con eso. Pero esta espada lo que hace es que tú se vuelve... Esa espada se vuelve eficaz para poder eliminar a tu oponente. ¿A qué va eso? A que digamos, no sé, tu oponente es inmune a ataques físicos, pero no al veneno. O sea, si tú le llegas a pegar con la espada, a lo mejor la espada no lo corta, pero la espada teniendo veneno va a afectarle. Bueno, eso es lo que hace la espada. La espada busca las debilidades de tu enemigo y se vuelve efectiva. Lo que pasa es eso, Horus entra en un coma y hay un personaje pertenece a la Legión de Lorgar Aurelion, portadores de la palabra, que es Erebus, odiado por muchos, incluso los que llegan a decir que son sus fans, no lo quieren. Perfecto, qué bonito. ¿Por qué? Porque Erebus es el primer marino espacial caído hacia el caos, es el primer hereje. Y Erebus es el que planta las semillas de la duda en Lorgar y es el que empieza los eventos para que, eh, obviamente guiado por el caos, para que el Horus caiga al caos. Pasan varias cosas, entre ellas que Horus recibe visiones del caos, de los días del caos, visiones incompletas obviamente, donde Horus ve el imperio de la humanidad en su estado actual. Un imperio donde hay corrupción, hay fascismo, hay un chorro de cosas, la religión se vuelve algo importante, este,
y las legiones y los marines espaciales, los primarcas, sus hermanos, dejan de ser algo importante. También para este punto, el primarca de la 12ª y 11ª legión es borrado de la ambos son borrados de la historia junto con sus legiones. Se cree a un rumor de que Gilliman, Robute Gilliman, el primarca de los Ultramarines, tomó a las miembros de ambas legiones a los marines espaciales de ambas legiones y los juntó en su legión, pero no se sabe con seguridad. Entonces, y sí, son muchos eventos que van pasando uno detrás de otro. Y de ahí la era del Renacer, que es donde pasa las guerras de unificación, la gran cruzada de la herejía de Horus, es del milenio 29 al milenio 31. Por eso los eventos de la herejía de Horus en el juego de mesa son llamados Warhammer 30K. ¿Sí? Ahora, lo que pasa en el milenio 30 al milenio 40, hay unas cosas que no recuerdo bien. Por ejemplo, está lo de Novaterra, que no estoy muy seguro. Hay una disculpa, ahorita lo vamos a ver, a fondo. Bienvenido, Mike, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Hay un evento que es llamado la Guerra de la Bestia, después de la herejía, que también hay que mencionar que la Guerra de la Bestia, en la Guerra de la Bestia pasa una cosa. Es la primera vez en la galaxia desde hace mucho tiempo, desde la Guerra en el Cielo, y la Guerra en el Cielo, se me olvidó mencionarlo, pasó mucho. Estamos hablando ya de trillones de años, trillones de años que sucedió. ¿Y qué es lo que tenemos? A unos crocs. Viene aquí recién llegando al trabajo. Qué bueno, carnal, que ya estés en tu casita. Este, entonces, y este es el momento porque también recordemos que la cuestión de la herejía de Horus, si tomó cierta efectividad, es porque estuvieron las legiones involucradas. ¿Sí? Este, entonces, la humanidad se empezaba, para este punto, ya estaban los señores de Terra, ya están pasando más situaciones de burocracia, de política, ya no hay primarcas, ya pasó la primera cruzada de Abaddon, el- ay, no me acuerdo el nombre, la frase esa, pero al caso Abaddon X, este, ya pasó en algunos eventos, y lo que pasa aquí es que la guerra de la bestia, para antes del inicio de la guerra de la bestia, la humanidad estaba comenzando a preguntarse si realmente necesitaban a, disculpe, a los marines espaciales. O sea, ellos estaban preguntando si ocupaban tener los marines espaciales en el imperio, si eso no les salía contraproducente, perdón, y pues todas esas cosas. Que pues uno piensa, oye, ¿cómo que te va a salir contraproducente tener los marines espaciales? Si tienes un imperio es por ellos principalmente. Pero pues también recordemos que para este punto hubo batallas que se dieron durante la herejía de Horus donde algunos regimientos de la Guardia Imperial en algunos planetas le hicieron frente a las legiones y lograron mantenerse. Entonces, por aquí por allá, el evento de la Guerra de la Bestia nos dio también a conocer que, bueno, también esto lo conocimos en la herejía, pero donde trajo de regreso por la situación a un primarca que se encontraba desaparecido, que se cree desaparecido, que era Vulcan. También el siguiente stream el domingo vamos a hablar sobre los primarcas. Pero durante todo este evento es donde se descubre una de las primeras. Ya para este momento las legiones ya no son legiones, son capítulos sucesores, y es la primera vez que nosotros vemos un evento donde se pasa algo que no sabíamos que podía pasar. ¿Y qué es esto? Que los capítulos sucesores, los capítulos de Marines Espaciales fundadores tienen un protocolo donde ellos pueden hablar,
piden a los capítulos sucesores que regresen a ayudar al imperio, proteger el imperio y también más que nada proteger a las zonas de importancia del capítulo fundador. En pocas palabras, supongamos, por ejemplo, un tema que ya habíamos hablado antes, la devastación de Val. La devastación de Val todavía no pasa por este punto, ¿ok? Pero ¿a qué va eso? A Val, que es el planeta de origen donde se estrelló Sanguinius, es un planeta que culturalmente hablando para los ángeles sangrientos es muy importante. Es el planeta de su papá genético. Y es el planeta donde, que para ellos es muy importante, también es muy importante tenerlo protegido. Entonces, pues vaya, se entiende que ciertas libertades se toman, por así decirlo, en el hecho de que los ángeles sangrientos llaman a todos los capítulos sucesores a llegar a defender Val. Bueno, aquí lo que pasa es que los puños imperiales son los que aplican ese protocolo y hacen que todos los capítulos sucesores de puños imperiales regresen y los puños imperiales vuelven a trabajar como una legión. Entonces pasa todo esto, llega lo que es el de Novaterra. Se supone que durante este tiempo también traen del 30.000 al 40.000 pasa el evento que lo hablamos en el stream del sábado que pasó, este sábado que pasó, que fue el del falso primarca, que si mal no recuerdo, creo que ya encontré el video que yo quiero donde hablan sobre ese tema, pero no los he podido traerlo porque para empezar no era lo que íbamos a hablar de este stream. Y era que era un marine espacial que aparentemente es se cree que es un marine espacial que creció de manera exponencial, algo muy raro, es una mutación, y que a partir de eso pensó que era un primarca y convenció a otros marines de que se le unieran. Aparte porque ya tiene, desde la Guerra de la Bestia antes de la Guerra de la Bestia hay un poco de tensiones entre el Administratum y los marines espaciales. Más que nada por cuestión que mencioné anteriormente, de que el Administratum, los altos señores de Terra, comenzaban a cuestionar si era necesario que el Imperio siguiera utilizando los marines espaciales. Llega la era de la apostasía, la era donde la religión se vuelve algo muy peligroso y donde también obtenemos a las hermanas, a las adeptus sororitas. Y para todo este punto, Gilliman se encuentra dormido todavía y luego llega lo que es el fin de los tiempos, donde empieza la 13ª cruzada de Abaddon el desollador, donde donde pasa el evento de la caída de Cadia, un evento muy triste. Cadia no merecía caer, pinches morros pendejos y pinche Abaddon que se ardió y que la cagó este pendejo nada más porque no sabía utilizar una nave, prefirió lanzarla, pinche güey. Abaddon, ojalá te destrocen. Que no se note que tengo un pedo con Abaddon, y de ahí a partir de todo eso empieza pasa la cuestión de la resurrección de Gilliman, que es cuando de maneras oficialmente hablando por el Imperio no se puede decir cómo se le revivió. Tranquilo, Toribio, estoy haciendo el speedrun aquí. Gilliman regresa al Imperio. Y qué más, y empieza a partir de la resurrección de Gilliman, al ver el estado del Imperio como se encuentra, donde su territorio, cuando él lo encontraron de Ultramar, su imperio se encuentra bajo ataque de la Legión Negra, que era la legión de Horus Lupercal, y comienza a hacer una cruzada para llegar a Terra y ver al emperador. Y de ahí inicia la era Indomitus, donde empieza la cruzada
Para este punto también están pasando, en este punto el fin de los tiempos es cuando pasa la devastación de Val. Puedes cenar un rato de eso. Sobre Smite. Cena. Eso es muy bueno. Es sano. Y también es cuando tras el inicio de la cruzada Indómitos por parte de Gilliman, es que los ultramarines, siendo dirigidos por Gilliman, logran salvar en el último momento a los ángeles sangrientos que ya habían dado todo lo que podían dar. Y pues más o menos es como va la línea de tiempo de lo que yo recuerdo de Warhammer 40.000. Perdón si me salté algunas cosas o si fue algo. Entonces, vamos de nuevo con todo esto. Les voy a contar lo que aparece en la wiki, tal como viene toda esta información. Y ustedes ya me dicen, oye Tori, de lo que nos estuviste diciendo, esto sí lo mencionaste, esto te faltó, aquí te falló, todo eso estaría bien. Muy bien. Empezando con el inicio de los tiempos, donde se supone que están hablando un poco de la guerra en el cielo y las guerras de secesión. El principio de los tiempos. Un número que empieza con 10 y 4 pares de 3, de 4 grupos de 3 ceros. Antes de Cristo, las estrellas más antiguas comienzan a fusionarse como crudos gigantes y gaseosos. Los que están presentientes comienzan a formarse. La disformidad entra en la existencia, pero solo como el tenue eco metafísico del universo. ¿Qué es lo que les digo? La disformidad ahorita mismo no es nada. O sea, no está pasando nada, no es un infierno, solo existe. Como los hippies. Pero a los hippies nadie los quiere. Ahora los franceses. No recuerdo. Hacia el año 80 y unos cuantos ceros y, bastante, y 6 ceros, ¿no? Más. Antes de Cristo, los dinosaurios dominan dominan Tierra, los ancestrales han emergido como especie dominante en el mundo, de su mundo natal. 65.500.000 años antes de Cristo, creo. No, estoy muy seguro. La tecnología de portales de disformidad. No, 65 millones no es. No, sí, sí, perdón. La tecnología de portales de disformidad se perfecciona. Los ancestrales son los amos del 98% de la galaxia y han impuesto sus propias nociones de orden y equilibrio en ella. Los Necrontyr alcanzan la inteligencia como especie. Un poquito lo que les decía. Hacia 65.490.000 años, los Necrontyr han forjado su propio imperio compuesto por los escasos sistemas estelares situados alrededor de su mundo natal y declaran la guerra a los ancestrales. Los ancestrales expulsan a los Necrontyr al borde galáctico y les abandonan. El primer vórtice de emociones ha comenzado a formarse en la disformidad. Esto es por el hecho, es todos los problemas que traen los Necrontyr que también se formaron tras su primer derrota contra los ancestrales. Hacia 65.485.000 años antes de Cristo, los Citán se personifican en cuerpos físicos a través de los esfuerzos de la increíble tecnología de los Necrontyr. Los Citán son los amos indiscutibles y dioses de los Necrontyr. Han consumido la raza entera y nacen los Necrones tal y como los conocemos hoy, que es por las máquinas que yo les iba diciendo, qué es lo que pasa y hacia 75.460.000 años antes de Cristo, los Cetán se han expandido por la galaxia más rápido de lo que los ancestrales creían posible y han tomado completo control del escaso 2% de la galaxia que no está controlado por los ancestrales. Comienza la guerra en el cielo. En realidad la guerra en el cielo ya había comenzado con el primer conflicto entre los Necrontyr y los ancestrales. 65.000 años antes de Cristo, los que también comienzan a volverse unos contra otros. Los ancestrales como raza comienzan un lento declive a medida que los tan lenta pero inexorablemente comienzan a derrotarles y consumirles también, aunque los Eldars han emergido, no están listos aún para luchar contra los Cetán y sus Necrones. Los Eldar fueron creados por los ancestrales 60.100.000 años antes de Cristo, aunque no más de 12 Citán han sobrevivido a su guerra interna,
aún son más que suficientes para destruir a los Slan y sus obras. Creo que se refiere a los, aquí se refieren a los ancestrales. Guerra entre los Bendichi y los Eldar. Entonces, los ancestrales ayudan a los Eldar a vencer a los Bendichi. Aparecen las entidades Isha, Urmos y Azurayan. Esos creo que son las primeras deidades de los Eldari. 60 millones, 90 mil años, 99.000 años. Los Eldar han desarrollado una cultura muy inteligente, no muy tecnológica, pero grandes habilidades psíquicas. Comienzan a estudiar el vórtice potencial que un día será Khorne. Así como nace Kain. De hecho es bien curioso que si ustedes ven a Khorne es el dios de la sangre y de los esqueletos. Khorne es un dios que valora mucho lo que es el combate cuerpo a cuerpo. Oh, no, 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 maté. Entonces, y Kain es el dios de la guerra de los Zelda. Y es como Kain, planeado por los ancestrales como su mayor arma contra los Catán. Los Catán declaran la guerra a los Eldar. Por primera vez en millones de años los ejércitos de los Catán se tambalean. Hacia 60 los Catán han comenzado a combatir en serio. Los Hinib se unen a los Eldar en una inestable alianza contra los Catán. Toman forma los dioses Baul, Hoed y Morai He. Ninguno es ahora tan poderoso como Kain. Los ancestrales se apresuran en la creación de los Krork y los Hokaero. No tengo ni idea de algunas de las especies que están ahí, pero sí que los Krork ya los hemos dicho. En 60 millones, 60 mil años antes de Cristo, los millones de años de guerra y adoración como dioses han comenzado a afectar a las ya inexplicables mentes de los Catán. Los Eldar ya son la raza más numerosa de la galaxia. Los vórtices del Immaterium, que es la disformidad, empiezan a conformar la presencia de Sinch, que es el dios del cambio. Y Kain es cada día más fuerte desde la guerra contra los Catán. Hacia 60 millones 78 mil años, los 4 Catán sobreviven. Los ancestrales siembran Terra. Los dioses de la disformidad se han vuelto increíblemente poderosos, posiblemente iguales a los Catán. El Danesh y Utanesh nacen con la habilidad de controlar incluso a los más grandes entre los dioses de la disformidad. Baul forja las 100 espadas de Kain. Unos 8000 años todavía más hacia adelante. Segorach, o bien el embocador, actuando como él, ha vuelto loco al extraño debido sobre todo al continuo uso de la magia y los portales de disformidad por los Eldars. Muchos demonios y dioses caminan por la galaxia, los ancestrales están asediados y su antiquísima civilización está prácticamente destruida. Kain, manipulado por Mephetran, se vuelve contra los Eldar y mata a Eldanesh, Mephetran, y Kain vence al dragón, el cual supuestamente sigue reposando en su tumba de Marte. Olvidé mencionar el dragón del vacío, soy pendejo. Hay un gran chiste de eso, y es que el dragón del vacío fue fragmentado por el Rey Silente usando tecnología Necrona, y el emperador de la humanidad en la era medieval se agarró putazos con el fragmento del dragón del vacío que quedó ahí cerca. Si los necrones utilizaban pokebolas, la humanidad utilizaba chingazo limpio. Y ok. ¿Qué me falta aquí? No, ya. Ok, ya entramos en la prehistoria del año 0 a 0 menos 59. ¿Y el año 59? 59 negativo. La organización Xenos, conocida como la Cabala, construye un astropuerto en Heliod 42 Hydra Tertius en el milenio negativo 9. Fin de la cuarta glaciación, la última era glacial en Terra llega a su fin, comenzando el Neolítico. Se produce la revolución agraria en el antiguo Oriente Medio, en la zona conocida como el Creciente Fértil. Los seres humanos comienzan a asentarse en ciudades, dando
de lado sus antiguas costumbres nómadas como cazadores y recolectores. Milenio -8. Nacimiento de tres de los dioses del caos. Es un proceso que se alargará hasta el 400, milenio 2, 400 años. Se produce el nacimiento de los poderes ruinosos de la disformidad, conocidos como el Nurgle, señor de las plagas, Korn, el dios de la sangre, y Sinch, el arquitecto del destino. En ese orden, dichas entidades llamadas coloquialmente los dioses del caos surgieron en el tranquilo Inmaterio y ganaron poder gracias a la impronta psíquica colectiva de la humanidad y de las razas más inteligentes de la Vía Láctea. Hay que mencionar también que bueno, no he terminado de hecho con esto. Tras su aparición, la antes tranquila disformidad se transformó en la pesadilla plagada de demonios que es hoy en día. Ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Cada especie que nace eh, con su conciencia, con el, la- se crea una conciencia colectiva y las emociones de estas civilizaciones, de estas especies, afectan directamente al inmaterio. Comienza la construcción de la telaraña, los Eldar aprenden de manos de los antiguos, quienes los crearon para actuar como una raza guerrera psíquica durante la Guerra del Cielo, los arcanos secretos de la tecnología de túneles disformes y comienzan a dar forma a la telaraña al estructurar ciertas secciones de la deformidad. El proceso de construcción durará hasta 400 milenio 2. Aparecen los hombres de oro, la humanidad, los primeros hombres o los hombres de oro, según los estudios imperiales, se extienden y multiplican sobre la superficie de Tierra y acaban con la anarquía de la naturaleza al comenzar a imponer orden y la civilización. El anillo del emperador, un anillo de oro mostrando un centauro arquero, es forjado en Persia. Perdón, me estaba estirando. En el año antes del nacimiento del emperador, dicha joya pasará con el tiempo en manos del emperador, quien se lo entregará posteriormente a Horus. Nacimiento del emperador. Nace el ser inmortal que en milenios posteriores será conocido como el emperador de la humanidad. En alguna parte de Anatolia Central, todos los chamanes de la tierra, los pocos miembros de la especie humana bendecidos hasta aquel momento en la historia humana con habilidades psíquicas, se suicidan de forma colectiva y funden sus fuerzas vitales en la disformidad para dar origen a una única alma que reencarnará en el cuerpo de un ser humano extraordinario, el psíquico más poderoso de la Vía Láctea, quien se volverá inmortal. El futuro emperador ayudará a guiar a la humanidad a lo largo de los milenios siguientes, adoptando en ocasiones la identidad de los famosos personajes históricos de la historia humana para poder guiar a la especie por un camino adecuado. No será hasta los terribles años de la era de los conflictos en la que la humanidad se enfrentó a su extinción, cuando el emperador decide adoptar un papel más activo en los asuntos humanos para orientar y guiar a la especie a través de los terribles dolores de parto que augurarían su conversión en una especie completamente psíquica. Es más o menos lo que les venía diciendo. A ver. Era de Terra. Perdimos. Perdón, me quedé leyendo. Milenio 1 comienza en la era común, es el punto de arranque del calendario imperial y el periodo de la historia humana conocido como los estudios imperiales como la era de Terra o en ocasiones la era del progreso. La era de Terra es el periodo que se extiende desde el primer milenio hasta el 15º. En dicho periodo, la humanidad pasó de ser una cultura preindustrial de hierro a una civilización de la edad de la fusión que se extendía a través de las estrellas. Las razones para dar estos años semejantes numeración basadas en el nacimiento del antiguo líder religioso como Jesucristo fueron olvidadas largo tiempo atrás por la humanidad, del cual una aplastante mayoría profesa en la actualidad que de la actualidad una única fe, la profunda creencia en el Dios emperador de la humanidad y en su culto imperial. Uh, Despertar del dragón. El Catán, conocido como el dragón, acaba de despertar tras la gran guerra contra sus hermanos. Se refugia en Terra para alimentarse y recuperar fuerzas en la ciudad de Sirin, en los territorios de tras matar a todos los que el sacrificio de una doncella hermosa cada día. El emperador, por aquel entonces un soldado del emperador
Diocleciano se enfrentó a él cuando la hija del rey de Sirín iba a ser sacrificada. El emperador derrotó al dragón dejándolo incapacitado, pero informó a la gente de la ciudad que matarlo estaba más allá de su poder. Se lo llevó encadenado, prometiendo encerrarlo en las profundidades más oscuras donde permanecería hasta el fin de los tiempos. Se los digo, los humanos llevamos las cosas a putazo limpio. 500, 400, año 400, milenio 1, los Eldar aprenden los secretos de la informidad de los Slan. Milenio 2, batalla de Hastings, se produce en el sector noreste de Terra, la batalla de Hastings, que pondrá en marcha una larga serie de acontecimientos que culminarán en la revolución industrial. Perdón. Año 400, milenio 2, se extinguen los ancianos Slan. Los Slan advierten a los Eldars de la caída. La caída que se me olvidó mencionar se trata sobre la caída de. Bueno, no sé si sea sobre la caída de Horus o si están hablando de la caída de los Eldar. ¿Qué significa eso? Los Eldar llevaron situaciones como situaciones de adultos sexuales y cuestiones de sadomasoquismo a puntos enfermizos, creando un dios del caos. Año 500, milenio 2, el Visconti de Modrone. La baraja de cartas creadas por Visconti Sforza, conocidas como el Visconti de Modrone, y que acabarán llegando a manos de Asek Ariman, son impresas aproximadamente en esas fechas. Los tres dios del caos más antiguos, Norgorn y Snitch, consiguen alcanzar la conciencia total a finales de la Edad Media. Años 750 milenios de la Revolución Industrial, se inicia. Son un chorro de temas, es un chingo. Oh, mi Dios. Es un putero de información. No sé hasta ahorita cómo les ha parecido todo esto. Es un friego de información, no mames, un chingo. O sea, sí está todo lo que les he dicho hasta ahorita. Pero. Ah, es mucha información. También por eso no quería hacer los videos de YouTube, porque iba a ser mucho show. Pero pues básicamente toda esa época están pasando ciertas cosas nada más. Algunos eventos donde el emperador toma las cartas del anuncio. Y después está pues, otros ciertos eventos que van pasando por ahí. Pero básicamente es como la humanidad supone que va progresando y después la van cagando. Ay, me dolió la cabeza de tanto de eso. Uf, uf, uf. Pero bueno. De hecho hay un evento que no conocía que era quiero verlo de la purga del milenio 31. La purga o simplemente la purga fue la mayor controversia del imperio de la humanidad sobre las legiones traidoras. Empezó nada más a acabar la herejía de Horus después de la muerte del señor de la guerra y el fracaso de su asedio al palacio imperial. Durante la batalla de Terra a principios del 31, la purga tuvo éxito en perseguir a las fuerzas del caos y forzarlas a retirarse al interior del ojo del terror. A la Gran Purga le siguió el periodo de la historia imperial conocido como el Renacimiento, que vio cómo el imperio se estableció bajo su nueva estructura burocrática y militar. Incluso se recuperaron algunos de las terribles pérdidas y devastaciones de la herejía de Horus. Yo creo que muchos de estos temas vamos a tener que dejarlos para otros streams. Para ir hablando y ir metiéndole turbo a esas cosas. Lo bueno es que casi todo lo que les dije es más o menos un resumen de la historia de Warhammer, de la cronología. Y resumen muy resumido.
Me dio sueño realmente. O sea, sí estoy un poco cansado y me ganó todo esto. Entonces, ¿qué opinan si terminamos ahorita stream y los mando a hacer una raid? Vamos a ver dónde los puedo mandar. Los voy a mandar con un streamer en inglés. De todos modos, gente, gracias por haber venido al stream de hoy. Sé que no es lo que se prometió en un principio. Sé que faltaron cositas. De todos modos, todo el stream se va a subir, el bot del stream se va a subir a YouTube para que ustedes lo puedan ver. Aquí están mis redes sociales para que ustedes los puedan checar. Perdón. Y vamos a hacer rápido esa raid porque tengo sueñito y se me hace que no voy a alcanzar a hacer más. Es que hoy me voy mucho. Entonces los mando aquí de momento. Es que también tuve que aventarme el speedrun porque es un chingo de información, gente. No frieguen. Esta cosa existe desde el 87. ¿Cuánto lore no ha salido y cuánto lore no se ha reescrito? Entonces es mucho, 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 mucho. Pero espero que lo hayan disfrutado de momento. Este, el domingo va a haber otro Space Story. Yo creo que el domingo vamos a hablar sobre los primarcas. Les voy a mencionar sobre los primarcas que están. Vamos a hablar sobre la historia de ellos y a lo mejor hacemos un tier, un ranking de ellos. Un tier list. De momento creo que es todo por hoy, debido a que estoy un poquito cansado, pero los voy a mandar al stream de Isabela Us. Es una streamer en inglés, es una VTuber y está haciendo un stream de arte ahorita mismo. Así que espero y lo disfruten, espero que hayan disfrutado el stream de hoy y los veo mañana para, recuerden, antes de empezar raid, antes de largarnos de aquí, no es cierto, perdón. Mañana es el Fort Tori. Mañana vamos a ver videos de lo que estamos jugando el Fortnite, de Ladies, Lords, Karens y alucines. Hay un video de una alucin en Estados Unidos que estaría buenísimo verlo con ustedes para... O sea, me da risa y es como que un poco así como que imagínate pasar por esa situación, está molesto, pero vamos a hacer, va a ser muy tranquilito ese stream. No se les olvide que el miércoles va a ser el stream del Overlord, el Tori Lord stream es el miércoles, el jueves va a ser un Tori Strike, vamos a dar el Counter Strike, y lo que es el viernes va a ser un Project Tori, vamos a jugar al Project Zomboid. Voy a hacer en stream, voy a hacer un servidor público, entre comillas, vamos a hacer un servidor donde las contraseñas van a estar en el servidor de Discord. Por favor, revisen el servidor de Discord. Y para lo del Project, no, eso sería el viernes. Sábado es el Space Story, donde vamos a hablar sobre los primarcas. Y el domingo va a ser Fort Tori. Va a ser lo mismo, videos de alucines, de estos, a lo mejor estafadores. También vamos a meter lo que son Ladies, Lords y Karens. Recuerden, gente, que para cuando sea el Fort Tori van a hacer ese tipo de videos los que vamos a ver nosotros estamos jugando. Y ustedes pueden poner en el área de links en el servidor de Practical Gamers. La entrada al servidor se encuentra abajo, chequenlo abajo y ustedes ya pueden entrar y van poniendo ahí videos que ustedes quieran que seamos. Si no, yo los busco, ya tengo algunos y ya nos vamos. Entonces, gracias por haber venido. Es Story 9823. Me despido. Espérense 10 segundos porque esta cosa va a estar. Bueno, para el caso. Y bye.